Lípidos 2. Chan, 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 chan. Bueno, vamos a ver que acá, bueno, como les decía recién, son como temas todos más que nada separaditos, porque vamos a tener tanto cuerpos cetónicos como fosfolípidos, también triglicéridos, ¿qué más? Va a haber un poco de ciclooxigenasas y un rol de productos de ácidos grasos esenciales. También vamos a ver algo de lipoproteínas y también de síntesis del colesterol. O sea, vamos a pasear por todos lados. La primera pregunta tiene que ver con el metabolismo de los cuerpos cetónicos. En el seminario de lípidos 1 encontraban este tema, porque lo encontraban ahí, pero bueno, las preguntas relacionadas están en este TP, como se darán cuenta. Sí, por eso, en el 1 lo explicaban bien. Claro. No sé si ustedes tienen alguna duda técnica sobre los cuerpos cetónicos en sí. Cuando hablamos de cuerpos cetónicos hablamos de estas tres moléculas, ¿sí? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que son a partir de los cuales podemos obtener energía, y acetona, que es un tercer producto que lamentablemente no podemos obtener energía de él, ¿sí? Pero se formaban cuando se acumulaba mucho acetil-CoA, ¿sí? Y está asociado a metabolismo cuando estamos en un periodo de ayuno, ¿sí? Que no tiene que ser un ayuno extremo, ¿sí? Sino que, por ejemplo, en las noches es normal que produzcamos cuerpos cetónicos si no es una condición patológica, a eso me refiero. El comentario es porque suelen asociar cuerpos cetónicos con patología y ahí como que se les termina de, o no les termina de cerrar el metabolismo, por decir una manera. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna duda técnica en particular respecto a esto. Si no, vamos con las preguntas. Bueno, entonces les plantean a ustedes que marquen la opción, la respuesta correcta y explicar por qué sí, la relación de glucagón e insulina está elevada durante el ayuno. Digamos, ¿qué va a pasar cuando el glucagón es mayor a la insulina en esta situación? Entonces, el primer punto que les dice es: promueve la movilización de ácidos grasos de los depósitos adiposos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es cierto o no? Si tenemos mucho glucagón, ¿se mueven las reservas? Tratando de razonarlo, ¿no? Como para que sea más amigable. Sí, no son degradadas. Claro, o sea, el glucagón se libera cuando la glucemia es baja, o sea, cuando hay poca glucosa en sangre. Por lo tanto, se promueve la liberación de combustible para los tejidos en general, o sea, más que nada para que el hígado, habíamos dicho, libere glucosa a la sangre o forme glucosa o empiece a liberar también lípidos que sirven de combustible, como vimos la semana pasada, para otros. Así que esta primera oración sería cierta. ¿Sí? Después dice: estimula la beta-oxidación por inhibición en la producción de malonil-CoA. ¿Esto es real? ¿Es cierto o no? O sea, si hay glucagón, ¿se estimula la beta-oxidación? Sí, porque dijimos que la beta-oxidación era la degradación de los ácidos grasos. Sí. ¿No? Y a su vez, la forma de regularse beta-oxidación y síntesis de ácidos grasos era en función de malonil-CoA. Así que, en realidad, toda la oración también es correcta. La tercera es: conduce al aumento de cuerpos cetónicos en sangre. ¿Y acá qué va a pasar? Sí, no tendrías que movilizar los cuerpos cetónicos para poder justamente sacar los depósitos de los mismos. Claro, o sea, tenés beta-oxidación,
y al haber beta-oxidación, dijimos, se acumula acetil-CoA y estos acetil-CoA interactúan entre sí y forman a los cuerpos cetónicos, así que también es correcto. Y esos cuerpos cetónicos se liberan a sangre para que se transporten hasta tejidos que los pueden utilizar. Después, produce una condición tal que resulta en una incrementada utilización de cuerpos cetónicos por el cerebro. También creo que es correcta. Muy bien, también. O sea, si no hay glucosa disponible, el cerebro se puede adaptar. Se puede adaptar. Claro, a consumir, utilizar como combustible cuerpos cetónicos. Sí, utiliza cuerpos cetónicos, lo había leído eso. Muy bien. Así que la primera son todas correctas y estuvimos charlando por qué. No sé si les queda alguna duda de alguna de esas. No, ninguna. Fantástico, entonces sobrevivimos a la una. Vamos a la dos. Tenemos acá un caso clínico en donde dice que, bueno, una mujer de 20 años de edad es trasladada a la guardia del hospital en estado somnoliento y con un cuadro de vómitos de 24 horas previa a la admisión. En el momento del ingreso se encuentra clínicamente deshidratada, hipotensa y su aliento presenta olor a acetona. Los exámenes de laboratorio indican que el pH sanguíneo es de 7,08, los niveles de cuerpos cetónicos en sangre es de 15 milimolar, acá tiene el valor normal de referencia, y la acetonuria es positiva. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer es interpretar estas tres determinaciones. ¿Qué le está pasando a esta mujer? ¿Su pH es normal o cómo está? Es más bajo de lo normal. Muy bien, tiene un pH... Está más acidificado. Claro, muy bien. Eso por un lado. Después, ¿los niveles de cuerpos cetónicos son normales o anormales? No tiene alto valor de... Normales. Son anormales muy, muy altos. Fantástico. Y la cetonuria es positiva. Acá dice la traducción, que yo me imagino que ustedes ya saben lo que es, pero bueno, son los cuerpos cetónicos presentes en una muestra de orina. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta es, fantástico, entonces, con toda esta información, ¿qué le está pasando a la mujer? ¿O qué le podría estar pasando? ¿Tiene mucha acumulación de cuerpos cetónicos y acidosis? Muy bien, o sea, generó muchos cuerpos cetónicos, eso la llevó a una acidosis que se ve en que en el pH sanguíneo hasta los libera del organismo, porque por eso los encontramos en orina, y bueno, los niveles de estos cuerpos cetónicos en sangre también son descomunales, así que seguimos como que avalando esa idea. Les pregunta qué patología puede ser compatible con estos cuadros clínicos. ¿Qué tipo de situación metabólica o patológica puede llevar a que se generen muchos cuerpos cetónicos, tantos como hasta liberarlos en las excreciones? O sea, brutal. ¿Cirrosis? O- Diabetes mellitus, algo así, que es cuando no controla la cantidad de glucosa en la sangre y esas cosas. Lo habían dado en fisio también, creo. Sí, van a ver que hay un montón de puntos de contacto entre lo que No, viene por eso. el físico y demás, así que sí. Puede ser una diabetes que no esté tratada o no diagnosticada, por eso es el cuadro tan severo, o también puede ser una anorexia. No es la única opción, la diabetes. Pero muy bien porque es a la dirección hacia la que nos vamos dirigiendo, por decir una manera. Entonces les pregunta después, ¿qué otras determinaciones bioquímicas pediría? A ver, si fuese una anorexia, o sea que la muchacha no come, que entonces como no se alimenta, el cuerpo, suponiendo, ¿no?, estaría tratando de darle combustible al organismo y por eso se generan muchos cuerpos cetónicos, esa puede ser una opción. Entonces, si esa fuese la opción correcta, no se encontrarían, digamos, problemas metabólicos de fondo, sino sería como que una situación respecto a la alimentación. Tal vez no se encontraría muchas reservas, las reservas estarían bajas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ustedes dudaran la opción esta de que fuese una diabetes, ¿qué tipo de examen o de estudio pedirían? Glucosa en sangre. Medís la glucemia.
Claro, Sí. la glucosa en sangre. Claro, harían un estudio de cómo es la glucemia y en función de eso tal vez pueden sacar más información, ¿no? Entonces, podrían pedir un análisis sanguíneo y si la glucemia es mayor a 240 miligramos, es probable que se trate de una diabetes. Bien, ¿cuál es el mecanismo bioquímico por el cual se produce la cetosis? Acá tendríamos que ver como que un esquema general, ¿no? Medio como que lo estuvimos tratando de resolver charlándolo, que íbamos bastante bien. O sea, en el caso de tener, por ejemplo, un individuo que tiene problemas de diabetes, o sea, ¿qué le estaría pasando? Medio como que recién dijeron que la persona no es capaz de captar la glucosa o de censar que hay glucosa en sangre, o sea, hay en realidad muchas situaciones que llevan a la posibilidad de que se manifieste una diabetes, pero el asunto ¿cuál sería? No puede utilizar la glucosa como combustible para sus tejidos en general, por lo tanto, más allá de la cantidad real de glucosa que posea, va a haber señal de que no es suficiente. Entonces, se van a activar todas las vías que generan combustible para los tejidos alternativas, ¿no? Entre ellas va a estar la utilización de los ácidos grasos, que en teoría no hay ningún problema relacionado, o por lo menos no se informan. Al haber mucha beta oxidación, se van a restablecer las cantidades, o mejor dicho, las moléculas energéticas, ¿sí? Y van a poder activarse ciertos procesos, pero a su vez se va a generar mucho acetil-CoA. Ese acetil-CoA dijimos que si están en exceso pueden formar cuerpos cetónicos y eso puede llevar a la acidosis, ¿no? Y alivia el dolor. ¿Alguna otra cosa podemos acoplar a esta idea, por decirlo de una manera? A su vez, en hígado, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a estar en bajas cantidades. O sea, a ver, Va a estar activado gluconeogénesis. también va a estar activada la gluconeogénesis. Las reservas que podría tener el hígado se liberan tratando de dar combustible, por ejemplo, al cerebro y a otros tejidos. Si va a haber gluconeogénesis, también va a estar el oxalacetato siendo retirado del ciclo de Krebs como para hacer la gluconeogénesis. Y el acetil-CoA, ahí estaba diciendo cualquier pavada en ese momento, no va a poder dar esos acetilos al ciclo de Krebs, entonces eso se va a frenar y va a aumentar la acumulación. Porque diabetes en general se relaciona con problemas respecto a la hormona insulina o
Sí, No se puede generar o porque no se puede liberar o porque no hay receptores en las células para la insulina y por eso es que no puede cumplir con la función para la homeostasis. ¿Mm? Pero el resto de las vías metabólicas en teoría estarían funcionando o teniendo la posibilidad de funcionar bien y adaptándose para que el individuo pueda sobrevivir. No sé si le cerró o no la respuesta. Sí, profe, sí. Profe, Bueno, perdón, ¿qué sería sí. ATC? Sería el ciclo del ácido tricarboxílico, o sea, Krebs. Ah, gracias. De nada. Sí, le llaman de varias maneras. También del ácido cítrico, le dicen. Por el citrato. Profe, una pregunta. A ver. O sea que a esta paciente también se le puede medir la BLDL y la HDL. ¿Sería otra opción o no? Podrías medirlo también, pero BLL y HDL van a estar cumpliendo su rol en el transporte, más que nada. Claro, sí, la glucosa será mejor indicador. Claro. sí, porque capaz que con ese no te des cuenta exactamente, porque estaría como normal casi, digamos. O tal vez exacerbada, pero tendrías que averiguar por qué. O disminuida y tendrías que averiguar por qué. O sea, te desviarías más para el metabolismo lipídico, como vamos a ver en los casos del futuro, y no tanto por la glucemia, que en este caso, que si realmente tiene diabetes, sería exacerbadísimo. Y con eso tendrías algo más resolutivo. Pero cuando ustedes Claro. piden un análisis, pueden pedir los estudios que a ustedes les parezcan pertinentes. Y eso tal vez les ayude bueno, después sacar varias conclusiones. En general, siempre va a ser integrado en distinta información que ustedes tienen que combinada van a poder llegar a la conclusión que corresponda. ¿Mm? Sonó vago, pero en castellano. Hay pocas cosas que ustedes midiendo pueden determinar o pueden estar muy cerca de llegar a determinar cuál es la problemática. O sea, si encuentran una mutación puntual no van a tener dudas, pero por lo general con las referencias de perfil lipoproteico o glucemia, en este caso, porque la glucemia normal, ¿de cuánto era? A ver, vamos a ver. Es de 120, creo, ¿no? Entonces acá en este caso, si llega a estar, por ejemplo, a niveles mayores a los 240, ahí dicen, bueno, es muy probable que lo que esté pasándole a este paciente esté relacionado con el metabolismo del azúcar y bueno, ya si lo ven en la glucemia tendría que ser más que llamativo el resultado. Uh-huh. O sea, por lógica, si ustedes miden las lipoproteínas, tendrían que estar tratando de ajustarse a la situación patológica que transita la persona. Entonces van a ver que hay cambios, pero no van a poder llegar o va a ser más difícil, digamos, tratar de resolver cuál es el problema de la persona a partir de que, no sé, BLDL esté tal vez un poco más bajo y no, BLDL acumulado no, tendría que estarse transportando los triglicéridos, tendría que estar aumentado. O sea, tendría que tener toda la parte que se dedica al transporte de combustibles trabajando a full.
Bueno, respecto a este punto, ¿qué no le cerró? No, está bien, yo lo entendí. La respuesta E que dice qué complicación de su cuadro clínico presenta esta mujer, ¿qué sería eso? La acumulación de los transportadores, de los cuerpos cetónicos, de la acidosis. La acidosis más que nada. Porque significaría que todo el sistema buffer que puede llegar a tener no estaría siendo efectivo. Al tener tanta formación de acetil-CoA, supera obviamente el rango normal, y la modificación de pH sabemos que puede traer un montón de trastornos, o sea, va a afectar a las proteínas que estén en el citoplasma y demás, va a ser un desastre. Así que tendría que empezar a tratar de solucionarse eso, por cuestiones de supervivencia, más que nada, ¿no? Bueno, después tenemos metabolismo de lípidos complejos. Hay que describir la síntesis de triacilgliceroles y fosfolípidos poniendo énfasis en las similitudes y diferencias que tienen entre ellos, comportamiento, precursores, cofactores. Bueno, entonces, para relacionarlos entre sí, el punto en común de estas dos vías de síntesis, ¿la habían encontrado? Sería más que nada a nivel del ácido fosfatídico o el fosfatidato. ¿Sí? A partir de esta molécula, nosotros podemos sintetizar tanto glicerofosfolípidos como triacilglicéridos. No sé si recuerdan, pero por lo general este ácido graso suele ser no saturado y el 2,1 insaturado, y después con el hecho de agregarles sea grupo fosfato y grupo cabeza o un tercer ácido graso, se pueden obtener tanto triacilglicéridos como glicerofosfolípidos. Los fosfolípidos suelen sintetizarse más que nada en retículo endoplasmático liso y mitocondria, y los triglicéridos, como ya hemos visto, se sintetizan generalmente en hígado y en adipocitos. Algo importante que les suelen preguntar es sobre la síntesis del glicerol 3-fosfato, que es precursor de este ácido fosfatídico. Van a ver que hay tres vías principales, ¿sí? La más activa es la que deriva de la glucólisis. Después van a tener también la enzima glicerol quinasa, que les va a permitir a ustedes obtener también el glicerol 3-fosfato, más que nada en hígado, y está la glicerogénesis en hígado y en adiposo, que lo curioso es que nosotros ya sabemos que en hígado hay gluconeogénesis y en adiposo no, pero aún así todo podemos a partir de piruvato obtener el glicerol, el dihidroxiacetona fosfato, y a partir de él obtener el glicerol 3-fosfato. Por lo tanto, sin importar si estamos en una situación de ayuno o postprandial, el adiposo sería capaz de sintetizar triglicéridos siempre. Ese es un lindo dato de color, por decirlo de una manera, y ¿qué les gusta a veces preguntar? ¿Por qué punto están? ¿Cómo? ¿Por qué punto están? Porque justo me tuve que ir afuera. En 3. Ah, ok. Que les pregunto a ustedes sobre la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos. Que decimos, bueno, el punto de
de relación, o lo podemos vincular desde el ácido fosfatídico, y de eso derivó el comentario de síntesis de glicerol 3-fosfato y demás. Después les pido a ustedes que escriban las ecuaciones equilibradas para la síntesis de triacilglicerol partiendo de glicerol y ácidos grasos, y también de monoacilglicerol y ácidos grasos. Que esto no es muy difícil, ¿no? No. Cuando hablamos de un triglicérido, está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Por eso es el nombre, triacilglicerol. Y cuando estamos partiendo de un monoacilglicerol y ácidos grasos, si tenemos uno asociado al glicerol, nos estarían faltando 2 ácidos grasos. Les pregunta cuál de las dos vías es prevalente en el intestino delgado, sería a partir de monoacilglicerol y 2 ácidos grasos. Intestino delgado lo vimos en su momento cuando estábamos hablando la semana pasada sobre la digestión, ¿no? Para el momento de la absorción. Que los triglicéridos llegaban a la luz del intestino delgado, las fosfolipasas actuaban, se absorbían, se reestirificaban y después se sintetizaban los kilomicrones y se liberaban al sistema circulatorio. Relacionado con esto, pasamos al 4. No sé si vienen bien, si se me durmieron. A mí también me cuesta. Yo también estoy cansada. Y es muy martes a la mañana, así que... La anterior era, ¿cuál de estas dos vías es prevalente en el intestino delgado? Relaciona con la función. Sí. Esa misma. Sería la de monoacilglicerol, ¿no? Sí. Ok. Y ácidos grasos. Claro. Ok. Y 2 ácidos grasos. Con la 3 estamos. Quedó Sí, algo. ahí está, era esa la duda. No hay problema. Bien, entonces 4. Les pido a ustedes esquematizar un glicerofosfolípido y marcar los sitios de hidrólisis de las distintas fosfolipasas. Acá tenemos uno representado. Traten de acordarse, saber una representación generalizada, porque les pueden preguntar eso, tal vez no le preguntan uno específico, pero bueno, recordar que está el glicerol, que están los 2 ácidos grasos, el fosfato y el grupo cabeza. Bien, después les pide, que ahí ya están directamente agregadas, marcar los sitios de hidrólisis de distintas fosfolipasas, entonces que participen en la degradación de un glicerofosfolípido serían las fosfolipasas 1, o A1, A2, C y la D. ¿Sí? Sobre esos enlaces en particulares que actúan, me imagino igual que ya lo vieron, pero lo tampoco igual.
Después, bueno, mencionar algunos ejemplos de productos generados por la acción de estas. Dijimos que R1 suele ser un ácido graso saturado y el 2 un insaturado en general. Después, bueno, depende del grupo cabeza, es lo que van a obtener cuando actúe la fosfolipasa D. Después, en particular, se centra en la acción de la fosfolipasa A2 sobre lípidos de membrana. Y esto, ¿por qué era importante? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los ácidos grasos que eran esenciales? Bueno, si dijimos que este R2 es insaturado, vamos a estar relacionándolo con eso. Su producto va a ser, en términos generales dijimos, un ácido graso que es insaturado. ¿Y qué destino puede tener un ácido graso insaturado en el organismo? Vamos para allá. O sea, si obtenemos un ácido araquidónico, ¿se acuerdan cuál era el ácido araquidónico? 25. El de 16 Perdón, carbono. 24, no 25. Ah, sí, Ahí iba a ya la decir estoy- 24, pero me quedé pensando. No, tenés razón, es 24. Me salió 25 porque es 5, 8, 11 y bla, 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 bla. Y 14, bueno, no es tanto bla. Pero bueno, a partir del ácido araquidónico podemos obtener distintas moléculas. Habíamos hablado de los tromboxanos, de las prostaglandinas y también de los leucotrienos. En el caso de que tengamos nuestro superácido araquidónico y actúen las ciclooxigenasas, podemos obtener tromboxanos y prostaglandinas, y en el caso de que actúen las lipoxigenasas, que van a dar un producto lineal a diferencia de las otras, vamos a obtener los leucotrienos. Habíamos hablado la semana pasada que estaban asociadas a la respuesta inflamatoria. ¿Qué otra cosa más nos pedía? Y otros ácidos grasos que podían también tener el mismo destino serían los derivados, ¿no?, del ácido araquidónico, como por ejemplo el EPA, el eicosapentanoico, que habíamos hablado la clase también pasada. ¿Cuál, no? EPA, el eicosapentanoico, 22,5, delta 4, 7, 10, 3 y 16. Otra cosa que también les preguntan. Acá. Relacionar el ácido graso precursor con la prostaglandina sintetizada. O sea, principalmente tenemos varios tipos de prostaglandina, pero hablamos de prostaglandina tipo 2 y prostaglandina tipo 3. La tipo 2 es derivada del ácido linolénico. Perdón, linoleico, que es la que es omega 6. Y las prostaglandinas 3 derivan ahí sí del linolénico. Y hasta ahí llegan, por decirlo de una manera, los datos asociados a la pregunta 4, que bueno, que ustedes también pueden encontrar, pero ya que lo estamos hablando. ¿La 2 de qué derivaba, Lu? La 2 se genera a partir del ácido linoleico, de la línea omega 6, ¿te acordás del esencial? Sí. Gracias.
De nada. La última pregunta asociada a esto es, ¿ocurriría lo mismo si el cultivo estuviera sometido a deficiencia de ácidos grasos esenciales? Y se le complicaría, necesitaríamos los ácidos grasos esenciales. Por eso eran esenciales. Y como que hasta ahí llegamos respecto a los lípidos complejos. Y vamos al metabolismo del colesterol. Chan, 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 chan. En general, con el metabolismo del colesterol, ¿cómo le fue? Ahora igual vamos a charlar un poquito de eso, pero... Me habían comentado que habían leído parte, pero no todo. Así que... Esta es medio como que por lógica. Porque lo que nos pregunta es qué diferencia puede predecir en la actividad de la HMG-CoA reductasa hepática de sujetos vegetarianos respecto a la de sujetos que somos omnívoros. Para que somos, me llama y se recargó. ¿Cómo creen que va a estar? ¿Va a actuar igual? ¿Va a actuar diferente? ¿Estará disminuida con menor actividad? ¿En quiénes? ¿O ¿No estaría aumentada? Por eso, ¿en quiénes? en los vegetarianos, digo yo? Pero los vegetarianos consumen... En vegetariano estaría aumentada. Ah, lo pensé al revés. Sí, Por tenés la razón. dieta que hacen. Sí. Ay, por eso ahí íbamos. Claro, o sea, como nosotros, si consumimos carnes, ¿sí? Incorporamos colesterol exógeno, por decirlo de una manera, eso va a estar regulando la actividad de la enzima, ¿no? Entonces, en vegetarianos tendría que estar la actividad aumentada porque tiene que suplir ella las necesidades del organismo en general, sin el ingreso que los omnívoros tienen de la dieta. Está súper regulada la HMG-CoA reductasa, tanto por la dieta, a nivel genético y también alostérico y demás. Y covalente, y es una sopa tremenda de regulaciones. Que sin ir más lejos, bien, acá tenemos esquema resumen, dice, de algunos mecanismos de regulación de la concentración de colesterol intracelular de una hepatocito. Entonces, por un lado nos muestra que a partir de acetil-CoA, con muchos pasos, llegamos a obtener beta-hidroxi, beta-metilil, ahí está, metil, ahí está, glutaril-CoA, y ese es el sustrato de la enzima HMG-CoA reductasa, que tanto insulina como glucagón la van a estar regulando. ¿Tienen idea cómo es la regulación o quieren que les vaya contando así en la cuentita? Porque la idea de este ejercicio es que ustedes vayan diciendo si es una regulación positiva o negativa. Yo no llegué a verla, la regulación, no sé. El resto de mis compañeros. Bueno, entonces la insulina va a estar estimulando, ¿sí? La síntesis del colesterol y el glucagón no. Así, bien. ¿Por qué? Sí. O sea, glucagón no, ¿por qué? O sea, la inactiva sería. Claro, sin insulina.
inactivando la vía. Ok. Las hormonas actúan sobre una fosfatasa, la insulina de fosforila, la fosfatasa, quinasa, fosfatasa. Bien, la insulina de fosforila, ahí está, a la enzima, por lo tanto la va a estar activando, y el glucagón activa la fosfatasa que fosforila a la HMG-CoA reductasa. Ujú. Estoy pensando, denme un momento. Bien, la enzima tiene su fosfatasa y quinasa, entonces la insulina la estimula porque desfosforila a la HMG-CoA reductasa para que actúe. Y si no, Sí. ahí vamos. Y el glucagón la inhibe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúa sobre la enzima quinasa que va a fosforilar a la HMG-CoA reductasa. Ahí está más coherente. Eso por un lado. Otra cosa que va a estar regulando la actividad del HMG-CoA reductasa es la concentración de ATP. Este proceso es súper, súper caro, por lo tanto, si no está la concentración de energía necesaria para la síntesis, no va a proliferar, ¿no? Entonces, la baja concentración de ATP va a actuar negativamente sobre la síntesis del colesterol. Bien, eso hasta obtener mevalonato, que es uno de los intermediarios que tiene la vía. Luego del mevalonato tenemos varios pasos en donde aparecen el isopreno y el escualeno como otros intermediarios hasta obtener colesterol intracelular. Bien, derivados del colesterol tenemos por un lado los ésteres de colesterol, que positivamente el colesterol va a actuar sobre la enzima que lo esterifica, ¿sí? También a partir del colesterol intracelular podemos generar los derivados como el oxisterol, que el oxisterol va a actuar negativamente sobre la vía del colesterol. O sea, es un producto derivado. Así que es bastante razonable y estándar de que productos de vía o derivados de la vía actúen negativamente sobre la síntesis de algo. En este caso, acá les aclara que se estimula la proteólisis de la enzima HMG-CoA reductasa. Lo que hace es ubiquitinizarla, entonces de esa manera se elimina. Bien. Después, por otro lado, tenemos al colesterol de LDL, que es la parte extracelular, que le puede llegar a la célula, que el oxisterol actúa positivamente hacia la obtención del colesterol. ¿Se entendió o no se me entendió nada? Uh-huh. Sí, el oxisterol. ¿O qué cosa? Ajá. Ajá. La otra, por eso.
Claro, por eso, si el colesterol está alto, se ubiquitiniza, o sea, se marca para la destrucción o proteólisis o romper la proteína HMG-CoA reductasa. Eso si el colesterol está alto. Por eso, claro, por eso, lo de recién, todo ese maremoto de flechas del lado izquierdo es lo que les estaba diciendo recién. Como bien decís, después tenemos el lado derecho que tiene que ver con lo que sería la síntesis de la HMG-CoA reductasa. Que como también dijiste muy bien, al haber una baja concentración de colesterol, se va a liberar este CRBP que tenemos asociado al retículo endoplasmático y cuando se cliva, migra y va a inducir la transcripción de la enzima. Era, bueno, la parte que nos faltaba, así que muy bien. Bárbaro. Respecto a lo de la regulación en general, ¿dudas, preguntas, consultas? No, más o menos en una síntesis, si no entendí mal, los derivados de colesterol la van a inhibir, o no, van a actuar negativamente sobre la vía, y después el ATP, que al ser la vía ser un proceso de gasta energía bastante alto, también Anabólico, claro. de baja concentración de ATP también va a estar inhibida, y que el glucagón la estimulaba positivamente, ¿no? El glucagón, no, el glucagón es negativo, la insulina es positivo. Ahí está, glucagón negativo celular. Gracias. De nada. Bien. ¿Qué otra cosa más nos pregunta? Acá. B. Las estatinas se utilizan como fármacos hipocolesterolemiantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Escucharon hablar de las estatinas? ¿Y qué rol tienen? Bueno, las estatinas compiten negativamente por la enzima HMG-CoA reductasa. Por eso se utiliza como un fármaco hipocolesterolemiante. Es una forma de tratar de frenar la síntesis o por lo menos la producción endógena, si ustedes quieren, del colesterol. Y lo último, asociado a estos esquemas, ¿cómo ubicarían en los esquemas anteriores la síntesis de las sales biliares y a partir de los ésteres de colesterol es que se genera? Son los precursores. ¿Cómo van? Bueno. Te sigo. Ok. Bueno, metabolismo de lipoproteínas y aplicaciones clínicas. Las lipoproteínas les encanta a los profes de bioquímica porque la mayoría creo que trabajan en eso. Así que es tema recurrente y por eso tenemos varios problemas o casos clínicos relacionados con eso. Entonces, lo primero que tenemos en este bloque 4 es la siguiente. ¿Qué determinaciones se incluyen en el perfil lipoproteico básico? ¿Cuáles son los valores de referencia? Entonces, bueno, acá tienen un cuadrito. Me imagino igual que en otras materias también lo deben ver.
Pero bueno, si hablamos de un perfil lipoproteico, vamos a tener en cuenta el colesterol, los triglicéridos y los transportadores de esos lípidos como HDL y LDL principalmente, o por lo menos en los estudios que me han hecho a mí, recuerdo que esos están siempre presentes. Después, ¿cuáles son las indicaciones para la toma de muestra para hacer este ensayo? En adultos y niños les piden un ayuno de 12 horas, que se coma, o sea, que la dieta sea la habitual, que el peso sea el habitual, por lo menos para un control estándar. Y en el caso de lactantes les piden por lo menos 6 horas de ayuno, lo cual debe ser bastante difícil. Pero bueno, esto más que nada es como para que tengamos a mano los valores de referencia y después los volvemos a buscar para tratar de resolver algún otro problema. Con esto me imagino que no deben tener muchos inconvenientes técnicos. Bueno, después les pregunta ¿qué lipoproteína favorece el desarrollo de los atelomas y por qué? De todas las lipoproteínas que conocemos, o por lo menos de las que escuchamos hablar. Profe, perdón, ¿qué sería un ateroma? ¿Ateroma no es cuando se acumulan lípidos en los vasos sanguíneos? Sí, me parece que sí. Uh-huh. Sí, sí. En la 9 lo vemos con más profundidad, pero es cuando se empiezan a acumular en los vasos sanguíneos y bloquean su luz, entonces llevan a problemas o insuficiencias a nivel cardíacas, ¿no? Ya estamos spoileando la 9. Es como la intro a la 9. Claro, básicamente. Tienden, claro, a acumularse. Así medio como que en términos generales, ¿no? Pero de las lipoproteínas que ustedes ven, si quieren seguimos spoileando, podemos pasar a un anteúltimo, creo que es al 11. Nosotros cuando incorporamos lípidos de la dieta, los absorbemos, obviamente, y los transportamos como kilomicrones. Esos kilomicrones van a ir dejando ácidos grasos a lo largo de distintos tejidos periféricos, no solamente adipocitos, sino también el músculo y demás. Y estos kilomicrones van a quedar como residuales, vuelven al hígado, se van a metabolizar y a partir del hígado se van a formar otras lipoproteínas, como por ejemplo la VLDL, que va a derivar en IDL o en LDL, que es la que puede o se asocia más que nada a patologías. ¿Por qué? Porque en realidad no es mala. Lo que hace es dejar lípidos en tejidos periféricos, a diferencia de HDL, que HDL toma lípidos de tejidos periféricos. Entonces, cuando ustedes hacen un estudio, un perfil lipoproteico y hay mucho LDL, que es a las que llaman malas, la relacionan con el colesterol y pueden calcular el índice aterogénico o el riesgo aterogénico. Y tiene que ver con esto mismo que recién me estaban diciendo, que está relacionado con la formación de los ateromas, que es que se pueden empezar a acumular esas LDL en los vasos y terminan transformándose en células espumosas que terminan bloqueando parcialmente a los vasos sanguíneos cuando se internalizan en los tejidos. Ahí volvemos.
Esto en realidad, el cálculo del riesgo, es en función de la relación del colesterol total y de las HDL. Y acá tienen, bueno, los valores de referencia. Y les piden a ustedes que calculen en dos situaciones diferentes cuál sería el riesgo que presenta, que básicamente hacer la división, ¿no? ¿Todo para qué? Para llegar a este caso de la hipertrigliceridemia endógena. Volvemos acá a poner los valores de referencia de los lípidos, en donde un paciente de 36 años de edad presenta en un examen de rutina un valor de colesterol plasmático en ayuna de 252 miligramos por decilitro, que si vemos 252 es mayor a los valores normales o esperados. Después les dice que tiene 530 miligramos por decilitro de triglicéridos plasmáticos. Si vemos el valor, está elevadísimo. Y 30 miligramos por decilitro de colesterol HDL. Entonces también, otra vez, vemos los valores de referencia y están menores a los normales o a los esperados. Entonces, más allá de que no se veían otros síntomas externos, el médico recomienda hacer un cambio de dieta. 15% de proteínas, 15 de lípidos, 70 de carbohidratos y 300 miligramos de colesterol diario. Y a pesar de estos cambios en las concentraciones, estaría buenísimo que nos pongan la información previa, pero bueno, no importa. Cambiaron los valores y fueron peores. Entonces el médico terminó formulando una dieta libre de grasas a seguir durante 2 semanas sin registrarse ninguna mejora en los niveles de lípidos plasmáticos. Se restringieron entonces los carbohidratos en la dieta y cambió la combinación a 20% de proteínas, 55% de lípidos, 25% de carbohidratos y 30 miligramos de colesterol. Y en una semana los valores plasmáticos fueron los triacilgliceroles 250, el colesterol total 225 y el colesterol HDL 39. Se consideran estos valores aceptables y no hicieron ningún tratamiento farmacológico. Pero les pregunta, ¿qué tipo de anomalía de los lípidos existe en este caso? Ay, perdón. Y si el paciente corre algún riesgo de aterosclerosis. Definir anomalías primarias y secundarias en el metabolismo de los lípidos. Ven acá como que el título spoilea y dice hipertrigliceridemia endógena. Entonces, bueno, en conclusión, este muchacho tiene problema a nivel de transporte de los lípidos, ¿no? Entonces acá nos hacemos amigos de esta imagen que van a encontrar en libros de patología del año que viene, en donde si hay lesiones en el endotelio, las LDL circulantes pueden ingresar
¿Mm? Si se oxidan, los macrófagos las pueden degradar, formar estas células espumosas, ¿sí? Y a nivel de la íntima se pueden empezar a acumular, ¿sí? Y puede también aumentar la síntesis de matriz extracelular y aumenta el depósito de lípidos extracelulares, que es lo que lleva a esta acumulación, o mejor dicho, generación de tejido que, bueno, que es anormal y encima incluye acumulación de lípidos. ¿Mm? El caso particular que técnicamente se estaría encontrando en este problema es un tipo de un tipo 4, en donde la fracción elevada es la de las VLDL. Dijimos que las VLDL se sintetizaban a nivel hepático, y no solo transportan esta gran cantidad de triglicéridos que se puede llevar hacia los tejidos periféricos, sino que, bueno, obviamente también está constituida por colesterol y la parte que tiene que ver con las proteínas asociadas. Uh-huh. Bueno, no sé si se entiende la idea o no, díganme ustedes. Sí, profe, más o menos apunta medio general a la alteración ahí en el transporte y la acumulación. Sí, sí, más o menos se entiende. Bien, después les pregunto a ustedes si podría haber ayudado la electroforesis de lipoproteínas a descartar las posibilidades, y sí. Dentro de un proteinorama que podemos hacer con las proteínas del suero, ¿se acuerdan que teníamos albúmina, alfa, beta y gamma? Bien, entre las porciones de alfa y beta podemos identificar zonas en donde están presentes VLDL, HDL y LDL. Entonces, veríamos el proteinorama resultante anormal. Uh-huh. El pico mayor corresponde a las VLDL y después tendríamos LDL también aumentadas. Pero más que nada, VLDL. Después, explique la persistencia elevada de la elevada concentración de triacilgliceroles en plasma a pesar de la dieta libre de lípidos. ¿Cuáles son los peligros asociados a una dieta rica en grasas? En este caso, ¿qué tendríamos que relacionar? Los metabolismos de los glúcidos con la síntesis de triacilglicéridos. ¿A ustedes se les ocurre alguna vía en común con esto? ¿Qué pasa si consumimos muchos azúcares? ¿Vamos a poder almacenar o utilizarlos todos? Vamos a tener exceso de glucosa. Ajá.
y tenemos cierta limitación, ¿no? Para almacenar la glucosa. Entonces, ¿qué vamos a Sí, terminar? Ujú. Vamos a terminar haciendo glucólisis, y cuando hacemos glucólisis, ¿qué obtenemos? Primero piruvato y después podemos obtener acetil-CoA. Y con ese acetil-CoA, ¿qué podemos hacer? Sintetizar alguna otra molécula que nos sirva para almacenar, como por ejemplo ácidos grasos y triglicéridos. Entonces así los estaríamos vinculando. ¿Quieren que lo sigamos charlando, los problemas que quedan, o quieren que lo charlemos otro día? Como ustedes prefieran. Creo que quedan 3, pero no sé si... yo te soy sincera, los primeros puntos sí los había llegado a leer. Capaz no se notó tanto, pero sí pude participar en estas, pero los últimos no lo llegué a ver bien. Pasa que no terminé de mirar el video todavía. Claro. Ese es el tema. ¿Está bien? Yo, al menos, lo que hago es ir anotando lo que vas diciendo como para que al Sí, momento de después verlo, ya tengo la explicación. Como que la referencia. Claro, Bueno, Sí, yo también. Por eso no tengo tantas dudas. Quizás después cuando me siente con esto seguro me surjan, pero ahora la verdad que claro, ni yo vi el igual video. voy anotando lo que Estoy vas metiendo diciendo. juicio. bueno, si quieren entonces les hago así más ping-pong de respuestas y Sí, ustedes sí. van anotando y después cuando tengan oportunidad, pues si no como que me quedo a ver si entendieron. No, por eso. Capaz que sirve más así, tipo los puntos claves y después cuando yo lo vuelva, o sea, cuando termine de ver el video y cuando lo lea el libro, ya sé más o menos a qué va referido, como para no Sí, perderme tanto. dentro de Bueno, todo fantástico. se Sí, puede seguir porque además Sí, igual se va entendiendo. sí, se va bien, entendiendo, porque les juro que yo trato, pero a veces es como que digo, bueno, no sé si las perdí, se me durmieron o no se me está entendiendo nada, así que, No, bueno, yo que estoy escribiendo. Como escribo en la compu, me queda está bien, y listo, no volver hay problema. al coso del... A ver, que dejé de presentar. No, se ve, se ve. Ah, bueno, no sé por qué me veo grande yo. Ahí está. Bueno, entonces vamos haciendo así más ping-pong y después cuando estén más cómodas con el tema lo chusmean mejor. Entonces, 10, caso clínico. En este caso ya nos avisa que es una hiperquilomicronemia. Nos cuenta que un muchacho tenía una larga historia de molestias abdominales con accesos de dolor abdominal fuertes, que fueron necesarios narcóticos para aliviarlo. Los episodios eran intermitentes, produciéndose cada 6 meses aproximadamente. En un momento le fue extraído el apéndice, lo que no alivió los síntomas, y últimamente el muchacho había estado bien manteniendo algunos consejos médicos sobre la dieta, pero desarrolló un episodio de fuerte dolor abdominal. La madre explicó que el dolor había comenzado 4 horas después de haber comido chuletas de cerdo, con papas fritas y helado de crema como postre. Ah, se recastigó el muchacho. Bien. Pero no tenía problemas de dolor de... Sí, yo no sé, no le hubiera dado eso, pero Yo no te bueno. mandaría eso si me duele todo el tiempo. Con No, suerte me yo como las tampoco. papitas. Igual era cada medio año supuestamente. Me imagino que habrá dicho, bueno, me castigo y después veo qué pasa, pero bueno, se Está explotó bien. el Sí. muchachito. Bueno, nadie más en la familia había tenido ninguna molestia después de la comida, o sea, suponemos que no estaba en descomposición o algo por el estilo. El paciente fue trasladado al hospital a las 8 de la mañana, 14 horas después de la última comida, y a su llegada se le tomó una muestra de sangre y 15 minutos después el bioquímico informó que no había podido obtener resultados válidos debido a que el plasma sanguíneo tenía un aspecto lechoso. Entonces, al dejar la muestra de plasma en la heladera del laboratorio y observarla 8 horas más tarde, se observó una gruesa banda cremosa en la parte superior de la muestra. Bueno, ¿qué anomalía de los lípidos cabría esperar en este paciente? Bueno, hiperquilomicronemia. ¿Por qué? Porque después de tanta ingesta
se digiere, se absorbe y para cuando se libera el torrente son muchísimos kilomicrones. Por eso en la muestra de sangre se termina viendo esa banda, que sería una banda más que nada de lipoproteína concentrada, ¿no? ¿Qué pruebas debería realizarse sobre la muestra de plasma para establecer el diagnóstico? Tendría que ser sobre las lipoproteinlipasas. No sé si recuerdan, las lipoproteinlipasas eran las que se vinculaban a los kilomicrones y tomaban triglicéridos. ¿Qué tipo de dieta sería de utilidad en el tratamiento de la enfermedad? Obviamente con pocos triglicéridos. ¿Qué utilidad? No, la otra. ¿Tendría utilidad recomendar la suplementación de la dieta con triglicéridos que contengan ácidos grasos de cadena media? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque circulan con albúmina. Sí, No, sin ser almacenados. claro. No es que se tienen que resterificar a triglicéridos y liberar como kilomicrones, sino que las cadenas cortas. Eso me acuerdo del TP anterior. Claro. Muy bien. Bueno, esto así medio resumen a grandes rasgos. Bueno, Entonces, medio como que ya los perdón, come. Sí, dime, antes de que te vayas del antes de que anterior. me vaya. Sí. Sí, no terminé de entender todo. ¿Cuál estaría siendo la deficiencia? ¿Que no tiene una correcta absorción o produce, no puede hacer la degradación de los triglicéridos? Como que sí, con los triglicéridos el asunto sería exógenos. El problema de este muchacho que al incorporar estos triglicéridos y enviarlos a circulación, se forman los kilomicrones, pero no baja la concentración de los kilomicrones. ¿Por qué? Porque los tejidos periféricos no tienen la enzima que los transforma en residuales, por decir una manera. Los triglicéridos exógenos no se pueden aprovechar y se acumulan en sangre. O sea, el muchacho digiere bien los lípidos, ese no es el problema. Los puede absorber, ese no es el problema. Puede sintetizar kilomicrones, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que los kilomicrones que forma se liberan a la circulación, pero los tejidos periféricos tienen problema para captar los kilomicrones, sacar los triglicéridos que transportan y poder metabolizarlos. Entonces, al no haber quien reciba esos kilomicrones que están circulando en sangre, se acumulan y generan todos estos trastornos. ¿Ahí quedó más claro? Sí, Lu, mejor. Sí, sí, ahí se entendió. Gracias. Buenísimo. Nada de nada. Es que a veces uno se centra en una cosa y tal vez no se va tanto a bueno, algunas partes de todo lo que uno está charlando. Bueno. Después este es más que nada un gráfico como para relacionar los tipos de lipoproteínas. No sé si tienen dudas respecto a esto. Por ahora no, creo que el TP que viene capaz que te vamos a acribillar a preguntas. En el medio de los aminoácidos vamos a terminar hablando de... Sí, no hay problema. Después... No, cualquier cosa cuando lo chequee bien, capaz que este finde. ¿No te molesta si te mando un mail? Si yo voy a tener alguna duda. Sí, si tenés alguna duda así urgente, si querés preguntar, no hay problema. O el Igual vamos a viernes. tener, ¿cómo se llama? O la siguiente clase. Por eso, la dale. próxima es la última de práctico, de aminoácidos y proteínas. Dale. De última me los anoto y después listo. Después tenemos clase de consulta, así que si dale. tienes muchas dudas respecto a lípidos, lo charlamos ahí si quieren. Buenísimo, se me había olvidado de la instancia de consulta. Claro, van a tener consulta tanto con los jefes, con los profes y también con nosotros.
Así que tranquilos con Genial. eso, pero si es así como onda de emergencia, decir, ay, no sé qué hacer, estés dando vuelta, si querés puedes mandar. Sí, no, sino directamente las anoto y para cuando estén las consultas Sí, yo pensé que no iba a haber más, como ya hubo. voy Pero a no, me las anoto y listo ahora. Está bien, sí, hubo saco una el papiro sanguchito para y darle respiro, pero por lo general las consultas son después de ver los prácticos. No sé si van a ser todas las semanas hasta parcial o van a ser algunas, pero me imagino que para eso les mando mail y bueno. Bueno, y disculpen lo del vínculo, cualquier cosa recuerden, siempre es el mismo el que usamos para comisión 5. Bueno, y estas dos son bien rapiditas, porque es relación entre el metabolismo de lúcidos con el de los lípidos. De cierta manera se respondió hace una o dos preguntas. La 12 dice, ¿qué efecto tendrá la deprivación de hidratos de carbono sobre la utilización de grasas para obtener energía? ¿Mm? ¿Y qué pasa si la dieta fuera totalmente carente de hidratos de carbono? Si aumenta el consumo de lípidos respecto a los azúcares, o una mayor cantidad de lípidos en la dieta, obviamente se haría más beta oxidación, pero eso puede llevar a acidosis por los cuerpos cetónicos. Así que eso, como las dietas cetogénicas, tienen que estar bien controladas, por decirlo de una manera. ¿Sí? Después, si la dieta fuera totalmente carente de hidratos de carbono, ¿tendría alguna utilidad consumir ácidos grasos de número impar de carbonos? Esto medio como que lo spoileamos la semana pasada. No me acuerdo si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, pero a partir de los ácidos grasos de cadena impar podíamos obtener al final de su beta oxidación tanto acetil-CoA como propionil-CoA, y el propionil-CoA se podía transformar a succinil-CoA, y ese succinil-CoA puede ser sustrato para gluconeogénesis. Así que sí, pero es así específico el asunto. Y la última, y curiosa, es sobre el consumo de fructosa. Cuando se consume mucha fructosa, se relaciona con hipertrigliceridemia. Hay una fuente importante de glucosa que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un edulcorante industrial que se adiciona en gran cantidad en alimentos como, por ejemplo, cereales para el desayuno, repostería y bebidas gaseosas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué otras fuentes alimentarias de fructosa ustedes conocen? La fructosa, naturalmente, ¿dónde la podemos obtener? De la fruta. Muy bien, de las frutas, de la miel, ¿sí? ¿Y por qué se la usa como edulcorante? Es porque es más dulce que la glucosa. ¿Cómo se incorpora la fructosa a la vía glucolítica? Acá les puse este esquemita en donde la fructosa puede pasar a fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa, y esta fructosa 1-fosfato puede generar gliceraldehído y diacilglicerol fosfato. ¿Mm? O sea, directamente pasa a la parte de los rendimientos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia a nivel de los puntos de regulación si lo comparamos con la glucólisis normal a partir de glucosa? Es que, ¿dónde se encontraban los puntos de regulación más importantes? ¿Al principio, al medio o al final? Eran más que nada al principio, ¿se acuerdan? De la fructosa 1-fosfato. ¿Mm? Y cuando nosotros estamos digamos, incorporando la fructosa y la fosforilamos a fructosa 1-fosfato, como directamente esta molécula se divide en las dos que van a la parte de los rendimientos, directamente obtenemos energía y esquivamos la parte regulatoria de la vía. ¿Mm? ¿Y por qué esto se puede relacionar con la hipertrigliceridemia? Y porque llegamos a
a la parte directamente de los rendimientos, no hay regulación hormonal porque ya en las enzimas posteriores no estarían actuando, obtendríamos mucho piruvato, por lo tanto mucho acetil-CoA, y estaríamos sintetizando mucho triglicérido, de una manera, y esos triglicéridos se van a transportar. Por lo tanto, en sangre lo vamos a ver reflejado como que hay un gran transporte de lipoproteínas a lo largo del organismo. Uh-huh. Esa es la última. Pensé que iba a ser peor, te soy sincera. Ah, bueno. Bien, qué bueno que no fue peor entonces. No, bastante bien. Me falta afinar un par de cosas y sentarme bien con el tema, pero bastante bien. Bueno, bárbaro, fantástico. Yo también pensé que iba a ser peor. Pero bueno. Capaz que fue más leve porque te dejamos hablando sola. El asunto es que me hayan entendido. A mí me preocupa hablar sola y que no me entiendan nada, sinceramente. Sí, Pero más bueno. o menos, yo los últimos puntos medio que me perdí, pero bueno, lo leeré y veré con lo que me anoté lo que dijiste y en todo caso te molestaré en las consultas. Dale, no hay problema. Bueno, sobrevivimos a lípidos 2 de maneras misteriosas. Si en este momento no tenemos más dudas, son libres. Anoten en su momento si les surgen dudas para discutirlas, que siempre es más divertido cuando discutimos. Y creo que les sirve más, pero para los días de consulta los tengo todo a mano, así que nos centramos en el punto que más les guste. Y bueno, nada más entonces. Lu, ¿la semana que viene es aminoácidos o hay clase de consulta de lípidos 1 y 2? Por lo que tengo entendido, la semana que viene es aminoácidos y proteínas, que es el último de este bloque antes del primer parcial. Ok. Uh-huh. Así que bueno, nada más entonces. Bueno, Lu, eres libre. Bueno, gracias.